Muy bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión el tema se llama el concepto de la evolución en la Cábala, parte 2. Nos los va a dar nuestro ponente Wilfrido Barrera. Muchas gracias, maestro. Adelante, por Bueno, favor. gracias, muy amables. Bueno, pues vamos a hacer un poco de lo que es recuperación de conocimientos. En la sesión pasada estuvimos contemplando el aspecto de la evolución. Nos preguntamos qué es la evolución, cómo estamos llevando a cabo eh, el sendero de la historia de la humanidad para llegar también al sendero de las ciencias sagradas y cómo se van acoplando a la misma historia. Y entonces allí estuvimos contemplando en esa ocasión la palabra evolución, porque hay dos aspectos. Una que tiene que ver con la parte científica, ¿no? Donde hablamos en una parte, consideramos a Charles Darwin y a algunos de los evolucionistas y algunos estructuralistas con respecto a cómo va conformándose la evolución. Y hay un momento en el cual dijimos, bueno, la cábala no estaba sola, iba acomodándose, iba contemplándose de acuerdo a las necesidades que se tenían en ese momento. Y entonces los cabalistas dijeron, bueno, pues vamos a hacer todo un trabajo que no está separado de nosotros y que tampoco nosotros nos vamos a separar de esos trabajos científicos. Pero también están los aspectos religiosos. En algún momento, el maestro de la Ferriera escribe en Yug Yoga Yogismo cómo nosotros vamos a dar una pauta con respecto a la característica que tienen las ciencias sagradas. Por un lado está la cábala, por otro lado está la cosmobiología, y la cosmobiología tiene la astrosofía, la cábala va a tener la geometría y todas las ciencias que ayudan a poder justificar todo este proceso. Entonces, nos damos cuenta que la evolución de la cábala, la evolución de las ciencias sagradas van a la par con la vida diaria, la vida cotidiana. ¿Qué es lo que no queremos que se separe la vida cotidiana de las ciencias sagradas, sino darnos cuenta que todo va en conjunto, que la vida en una crisis, a nivel individual hay alguna crisis o hay alguna alegría, algún éxito, tiene que ver mucho con respecto a lo que se está estudiando de la Cábala. Hay ciertos parámetros específicos. Y entonces comentamos en aquella ocasión, recordando qué es el cuerpo elemental. Por allí Eloísa nos dijo, nos mandó algo acerca de el alma vegetal, Nefesh, Neshama, Ruach. Muy interesante ese aspecto, porque tiene que ver mucho con respecto a todo lo que nosotros estamos trabajando en la Cábala. Y decíamos que la cábala no es nada más el árbol de la vida porque es una representación de cómo estudiar a Dios, igual como la carta natal o el zodiaco es también una representación de cómo estudiar a Dios, que decía en su estrada, eh, no hay, no, ya en este tiempo, en esta era, no vamos a alabar ni a pedir, ya fue en otro tiempo, en la era de Piscis. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar a Dios. Y entonces preguntábamos, ¿cómo lo estudiamos? Pues hay dos columnas, ¿no? Entonces, esas dos columnas, que son la cábala y la cosmobiología, van a ser una sola, que es el yoga. El yoga unifica a las dos. El yoga tiene cuatro aspectos: el Hatha Yoga, el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga y el Karma Yoga, que es el proceso en el cual nosotros estamos trabajando. Y entonces comentábamos que con respecto a todo este proceso y la conciencia en la cual nosotros estamos disfrutando de la vida, tiene que ver mucho bajo aspectos específicos.
Y dijimos, bueno, hay patrones sociales y que ya lo habíamos comentado en otro momento con respecto a cómo se dan esos patrones sociales. Habíamos platicado también el aspecto en el cual las situaciones de levantamientos, de luchas, de guerras, todo lo que el proceso que va viviendo la humanidad, pues los cabalistas iban acomodados a, a esos aspectos y llevaban a cabo sus escritos para poder transmitir ah, su parte de su misión, como ellos se las habían recomendado, se las habían indicado. Y entonces vamos a ver que hay una forma en la cual, ya hablando de una conciencia personal, un estado de conciencia personal, tiene que ver con una conciencia planetaria. Y entonces aquí tendríamos nosotros que descubrir cómo desde Malkuth hasta Keter, que es el árbol de la vida que hemos estado contemplando, tiene que ver unas características específicas. Hay 22 momentos en los cuales nosotros hacemos un tipo de camino. En otros momentos nos quedamos en un solo lugar. Dicen que hay 10 días, pero no, son 11 porque está Da'at, que es la que está por allí escondida y que es el conocimiento. Todavía no se alcanza la sabiduría la alcanzamos combinar con Hoshma y con Keter, pero eso ya es a otros niveles que estábamos contemplando. Entonces, en vista de la actual crisis global, porque eso es muy importante, que nosotros nos demos cuenta que no podemos separarnos jamás de todo lo que nosotros estamos viviendo. Las ciencias sagradas tienen que acomodarse a la vida diaria de nosotros. Entonces, en esa conciencia que nosotros estamos llamando planetaria, hay una crisis global y la humanidad ha comenzado a buscar nuevas avenidas y modos de pensamiento. Tales modos son las, las antiguas, aunque muy, podríamos decir, pertinentes, sabidurías indígenas, por ejemplo. Para ellos la conciencia planetaria no es simplemente una idea complementaria, sino su propia esencia. Cuando estudiamos estas modalidades nos damos cuenta de que la nueva conciencia planetaria es en realidad una conciencia antigua, perenne, o sea, perenne en el sentido de que tiene una vigencia y por lo tanto solo que ahora está siendo redescubierta. Y decíamos, bueno, en el sentido que nosotros le estamos dando a todo este proyecto y la capacidad que tenemos para poder entender la vida diaria, pues encontramos que, decía el maestro, no debemos hablar de política, nuestra ni de religión. Y sí, hablar de política y religión es meternos en mucha camisa de once varas y no es por ahí las ciencias sagradas. Sabemos que estamos viviendo una vida específica, en el lugar específico, en el tiempo específico. Y entonces, de Malkuth a Keter, nos está llevando de la mano para poder entender esa alma vegetal que tenemos, Nefesh, que es el alma humana, y por supuesto Ruach, que es el espíritu, conciencia objetiva, que nosotros estamos descubriendo en algún momento para podernos proyectar en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Qué tanto para nosotros? Imagínense ustedes un parque, no sé si conozcan Nueva York, el parque de Nueva York en Central Park. Vamos caminando y de pronto hay un hoyo y metemos ahí el pie. Y entonces decimos, ¿cómo en un lugar tan amplio fuimos a meter el pie en este lugar? Aquí lo que importa, dicen los cabalistas, no es cómo metiste el pie, sino cómo sales del hoyo. Y eso tiene que ver mucho, Judy,
Eduardo, que me estaban preguntando, tiene que ver mucho con nuestra vida diaria. ¿Cómo salimos de los problemas? Salimos del hoyo, tal vez brincando, tal vez arrastrándonos, tal vez nos ayudó a alguien. De alguna manera nosotros salimos, porque no nos vamos a quedar allí. Definitivamente este es una metáfora, lo que estoy diciendo, es una consecuencia de un relato que hacen algunos cabalistas con respecto a nuestra vida diaria, cómo sales de los problemas. La cábala te va a ayudar, pero no siempre vas a tener al cabalista a tu lado, ni te vas a volver un cabalista para poder solucionar los problemas de la vida y seguir adelante. Sino aquí lo que interesa es cómo sales a solas o acompañado o de alguna manera tienes que salir. Entonces eso es lo que importa, cómo salimos. Por allí había llegado una imagen donde en los Juegos Olímpicos hace falta una de las nadadoras y la instructora se da cuenta que hace falta y sin buscar nada más, se mete al agua, se lanza al agua y estaba en el fondo esta chica y entonces la saca. Y el proceso de la respiración, toda esta situación, y hay un momento en el cual se pregunta, ¿también en la vida pasa algo que ya llegamos y tocamos fondo y alguien nos saca? Así como en el hoyo? ¿O será que en algún momento nosotros nos percatamos de que sí hay un proceso en el cual vamos viviendo día con día y nos damos cuenta que en el momento crítico es cuando aparece el apoyo o dicen la espiritualidad, la divinidad, hablamos de Dios, hablamos de todos esos aspectos, los ángeles, y decimos, bueno, alguien me ayudó porque pues yo no hice nada y salió por allí ya la ayuda y está todo bien, vamos saliendo bien en la vida, o pequeños detalles. El maestro Estrada decía, no pierdan los detalles, porque ahí en los detalles está el sentido de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, hablando de este proceso, tiene que ver finalmente, en realidad, ya ha llegado la hora de que la misma conciencia planetaria, o sea, todos los planetas, todos los seres que vivimos en los planetas, los seres que estamos en el planeta Tierra, los que están en otros lugares, la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter, todo esto que también la Cábala lo toma en algún momento, que lo contemplamos en otra ocasión, hace dos sesiones, dijimos, bueno, ya es el momento en que se redescubra todo este proceso. Y entonces, en el sentido que nosotros le estamos dando a la vida diaria, tiene que ver mucho la parte de la cábala, también la cosmobiología. Solíamos pensar que la típica conciencia humana, o sea, la normal, entre comillas, es lo que capturamos con nuestros cinco sentidos, o sea, hablábamos en algunos momentos de la parte sensorial, pero necesitamos ir más allá de la parte sensorial, ir a la multisensorialidad, que es lo que nosotros estamos buscando constantemente cuando trabajamos el yoga en todos sus aspectos. La vida cotidiana es el yoga, porque el alma cuando llega al plano terrenal, lo que hace es identificarse con todo lo que está alrededor y entonces nuestro cuerpo también se está identificando, pero nuestro cuerpo es la personalidad y tiene los cinco sentidos, pero el alma trae la multisensorialidad que es en todos los sentidos, más allá de los sentidos. Entonces, el alma tiene que purificarse, por eso hablamos encarnación tras encarnación. ¿Sí? Entonces se va purificando y va trabajando aquello que le faltó trabajar en otras vidas. Entonces dicen los cabalistas, en este momento en tu vida hiciste una negociación, que tienes una misión, tienes todo un trabajo que hacer contigo misma, contigo mismo, pero es el alma realmente la que se va a unir al tiempo
y al espacio que nos toca vivir. Si viajamos, si tenemos todo ese trabajo, bueno, el alma es la que tenía que vivir esto. Si ahí nos quedamos en un solo lugar, es porque el alma tenía que vivir en ese lugar. No quiere decir que nos defraudemos porque no viajamos y conocimos el mundo. A eso no viene el alma, a conocer el mundo. Viene a recuperar algo que no pudo hacer en otro tiempo y que ahora lo tiene que reestructurar, lo tiene que reacomodar en esta vida. Entonces, quienes estamos en este momento, decimos, bueno, ¿qué tiene mi alma que realizar? Y nos damos cuenta que es muy importante percatarnos de que la experiencia del alma, todo lo que ha llevado a trabajar el alma, es lo que se lleva. El cuerpo va a desaparecer, va a tener que ser energía o va a tener que ser polvo, como las Sagradas Escrituras lo narran, pero el alma se desprende y va a llevar esa experiencia. Al Topos Urano, ¿se acuerdan de Topos Urano? Cuando hablábamos del libro séptimo de la República de Platón, que va el alma, se encuentra con los señores del karma, tienen alguna negociación, pasa al Topos Urano, se encuentra con las ideas de los objetos, de todo lo que hay en el mundo, y regresa con esa sabiduría. Aquí lo que nos interesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida diaria? Dicen los cabalistas, cuando te encuentras con que te lleva de la mano un sistema de trabajo, un sistema de vida. Puede ser una borracha, un borracho, como puede ser una personalidad así de altos niveles, pero el alma lo está realizando, se está llevando constantemente al proceso de no nada más el conocimiento, sino también de la sabiduría constante. Ese proceso que es lo que necesitamos. ¿Y dónde está la sabiduría? Pues nos dicen que es Binah, Hoshma y Keter. Ahí está todo contemplado, está todo el proceso donde nosotros estamos redescubriendo ese, esa parte, pero tiene que haber un conocimiento que es Da'at, y Da'at va a encontrarse desde Binah a Gesed y por supuesto Geburah con Hoshma. Para poder entender el conocimiento tiene que ser esa forma de trabajo entre Geburah y Hoshma por un lado y entre Gesed y Binah por el otro para alcanzar la sabiduría. Entonces el conocimiento que es dar es el que va a conectar en esa trípode, ¿no? Entonces, si encontramos una conciencia planetaria, necesitamos saber que no estamos lejos de los patrones sociales que vivimos, el sexo, la raza, el dinero, la situación tan de repente parece difícil, pero los maestros nos dicen calma, medita, haz tu hatha yoga, lleva a cabo todo un proceso en el cual te des cuenta de que la manifestación planetaria es el yoga, es la experiencia del yoga. Hay un libro del maestro Machelli que habla acerca del yoga por ahí. Si se puede, si tienen ese libro, se llama la experiencia del yoga, mándenlo al grupo para que lean las 40 primeras páginas de ese libro. Es oro molido. Nos está diciendo cómo deberíamos nosotros de trascender nuestra vida con respecto a las formas de ser, con respecto a nuestras posibilidades, con respecto a nuestros temperamentos. Todo va de acuerdo a una forma de hacer el yoga. Vamos en el camión, ahí en el transporte agarrados todos con toda la gente que estamos haciendo el yoga, estamos haciendo todo un proceso de trabajo. Entonces sí es importante que nosotros nos demos cuenta que recuperamos en algún momento esa conciencia humana normal, que es entre comillas. Y es lo que vamos a esperar de acuerdo a esos 5 sentidos, pero ir más allá a a lo multisensorial. Y por supuesto vamos a considerarnos todo lo demás como imaginario,
podríamos decir. La imaginación es muy, muy importante en nuestro caso. Los cabalistas tienen formas de trabajo de meditación muy, muy interesantes, como por ejemplo los colores, los sabores, los olores, el tacto. Es una forma de meditar. También hay otros tipos de meditación, no nada más una, siempre hay mucho más. Entonces en nuestra era se está ampliando cada vez más. En otros tiempos, en la época de los 70, cuando estábamos comenzando todo esto, 70, 71, nos damos cuenta que pues nada más era una forma de trabajo y con eso íbamos a proyectarnos. Pero ahora ya no. Ahora nos estamos dando cuenta de que hay una percepción común que era que nosotros terminábamos donde nuestra piel terminaba, pero ahora ya no, ahora ya se expandió, ya hay más allá todavía. Hay otros puntos de vista y entonces los consideramos pues la nueva era, la parte mística, lo que para nosotros es el proyectarnos en sentidos esotéricos y todo esto. Pero se va logrando, se va aunando a un sentido que nosotros vamos descubriendo de acuerdo a nuestras necesidades. En otro tiempo teníamos ideas de que nosotros de alguna manera pertenecemos a uno o otro lado, que hay un contexto en el que somos parte de un todo más grande. Han sido o hemos sido considerados la excepción en la historia de la civilización, pero los cabalistas no se han separado de esto, están unidos. Entonces vemos en sus escritos, Gershom Scholem, que es uno de los escritores contemporáneos con respecto a la cábala contemporánea, habla mucho acerca de este proceso, cómo nosotros estamos descubriéndonos en la historia de la civilización y cómo también nos estamos proyectando. Sí, Eloísa, adelante. Sí, Julie tiene preguntas. Sí. Adelante, Julie, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, tengo varias dudas, pero una de ellas es que yo tenía entendido, eh, bueno, no tengo el suficiente conocimiento todavía, que la Cábala únicamente estudiaba la parte divina, lo que es Dios o los ángeles, que es Metatrón y todo eso, pero no que se aplicaba a nosotros. Entonces, quisiera poder despejar la duda. Esa es la primera. Y la segunda, usted mencionó que el conocimiento también se aplicaba con habilidades en la vida diaria y que el conocimiento lo podíamos obtener a través de Binar y Keter. Pero ¿qué conocimiento nos da él o ellos o eso? No sé. Entonces tengo esas dudas. Ahorita junté las dos porque no pude participar, que no encontraba la manita, pero ya la hallé. Entonces son esas dos dudas, gracias. Sí, sí, a la orden. Bueno, vamos a despejar esas dudas, vamos a hacer todo el intento. Bueno, lo primero es que sí, en efecto, la cábala trata de aspectos muy sublimes o muy sutiles, que van más allá de lo que nosotros podríamos tener en el sentido corporal, en el sentido material, pero para poder entender ese proceso necesitamos primero comprender la situación en la cual estamos. Entonces los cabalistas dijeron, vamos a bajarnos un poquito, porque sí, en efecto, tiene que ver con la parte sobrehumana, los ángeles, arcángeles, potestades divinas, todo esto. Eso es un aspecto de la cábala que tiene que ver ya ya no nada más la magia, sino la teurgia, lo que los maestros en algún momento hacen en sus ceremonias, ceremonia cósmica, y no en el antenaje, sino ceremonia cósmica donde ya es teurgia, ya es todo un proceso de cábala. Pero para poder llegar a entender todo este proceso necesitamos las bases. Y entonces tenemos, los cabalistas dijeron, vamos a bajarnos un poquito, y es ahí donde, como se había estado trabajando en otros tiempos, dijeron, bueno, pues, ¿cómo podríamos sintetizar
toda esa sabiduría para que el pueblo, el vulgo, la gente que quiera aprender todo esto, se dé a la tarea de comprender y vivir una vida un poco mejorada a lo que se estaba viviendo. Entonces uno de ellos fue Pico de la Mirándola, quien dijo, bueno, vamos a establecer todo este proceso. Pero también hay muchos autores de la época medieval que empezaron a hacer todo este proceso de búsqueda en el cual a los seres humanos decirles, a ver, te dejo este conocimiento para que un día lo conviertas en sabiduría, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la cábala tiene que ver con la teurgia, con la parte mágica, pero necesitamos para llegar a ellos comenzar por lo que es la parte dura, la parte difícil, la que hay que estar puliendo todos los días, ¿no? El estado de conciencia para poder alcanzar ese proyecto. Entonces, es básico que nosotros vayamos contemplando todo estos procesos porque va a llegar un momento en el cual el maestro Leopoldo va a decir, bueno, vamos a trabajar ahora estos aspectos, ¿sí? Porque él les pone unas diapositivas y va por ahí centrándose, y entonces se van a dar cuenta que no estábamos tan lejos, sino que se va acomodando a ese proyecto de trabajo. Entonces necesitamos bases para poder ir descubriéndonos día con día qué tanto logramos, qué tanto abarcamos en nuestra vida y con nuestra familia, con nuestros seres queridos y qué tanto también con nosotros mismos a solas, en ese silencio necesario para podernos proyectar a la vida misma, a la vida diaria. Eso es no sé si la primera pregunta ya fue más o menos resuelta o faltó algo. Lili, ¿estamos bien? De la primera pregunta, sí, todo claro, muchas gracias. Entonces, esa parte. Bueno, y en la segunda pregunta es con respecto a todo lo que nosotros estamos adquiriendo en un proceso principalmente de trabajo en una secuencia. Hagan de cuenta, decimos, bueno, sabemos hacer la línea de tiempo, pero en la cuestión de las ciencias sagradas no hay una línea de tiempo como nosotros la conocemos, sino es una línea de tiempo en curva, ¿no? Donde de pronto nosotros en un momento dado nos sentimos así ya de muy bajado, que estamos tocando el fondo, y hay un momento en el cual empezamos a subir, a subir, a subir y llegamos a la parte de la cresta, donde nos damos cuenta de que pues qué bueno que pasó eso porque ya pude hacer esto. Qué bueno que no pasó aquello porque no era para mi vida esto. Y cuestiones que nosotros nos ponemos a analizar en algún momento de nuestra vida y entonces para eso sirve el conocimiento, ¿no? Entonces tiene que ver mucho en el aspecto del árbol de la vida, cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que hay un momento dado en el que todo un desarrollo tiene que ver de acuerdo a dónde estamos acomodándonos en qué sefira, el árbol sefirótico, en qué sefira y en qué momento nosotros estamos en alguno de los campos que le llamamos senderos. Entonces, de un sendero encontramos que se acomoda o que une otros en las séfiras, pero hay un momento en el que nosotros nos decimos, ¿y dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Entonces, es importante tener el conocimiento, pero no divagar en ese conocimiento, sino alcanzar la búsqueda más bien, hacer el intento de alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo se vuelve uno sabio? A través de no perder los detalles, a través de también reconstruir ciertos momentos de nuestra vida que nos decimos, ¿y para qué hice esto si tenía que hacer esto otro? Y entonces ponernos darnos cuenta de que sí hay una forma de vida en la cual necesitamos corresponder a un conocimiento básico para después alcanzar la sabiduría. La sabiduría la va a alcanzar el alma en algún momento
Porque al meditar, la meditación es mucho, muy importante. Estamos hablando con nuestra alma y el alma es la que está en contacto con el ser divino, con esos ángeles, arcángeles, con esas potestades divinas. Entonces los cabalistas dicen, bueno, haz meditación, realiza meditación, la que tú quieras llevar a cabo con la finalidad de que esa meditación sea una plática con tu alma. Ponle el nombre que quieras a tu alma, no importa. Aquí lo que importa es que cómo platicas con ella y de qué platicas. Y cómo te va a responder, porque hay un momento en el cual tenemos la respuesta, pero no nos damos cuenta de que está ahí la respuesta hasta que después decimos, caracoles, recorcholis, carambolas. Si me lo están diciendo y lo estoy viendo, ¿cómo es posible que no me di cuenta? Pero es parte de los detalles, parte de nuestra vida. Y ahí está el conocimiento. Cuando ya nos damos cuenta de que vamos engranando todos esos detalles, nos percatamos de que empezamos a tener una dilucidación más allá. Y que podemos darnos cuenta que si vamos a aconsejar a alguien, primero pensamos qué le digo, ¿no? O primero pensamos en, con respecto a qué me está preguntando porque no sé cómo responder. Pero cuando ya se alcanza esos grados, cuando se empieza a darse cuenta, son nosotros meras opiniones. Los conceptos realmente los tienen los maestros, ¿no? De Guru para arriba. Pero nosotros esas meras opiniones son las que nos van a ayudar a lograr alcanzar esa maestría. Pero necesitamos forzosamente de ese conocimiento. Entonces está en esa parte lo que nosotros conocemos como Devura Dar Josmar o Gesed Dar Divina. Pero eso lo vamos a ir contemplando ahorita, nada más ese proceso de trabajo. Es la parte evolutiva del alma. El alma tiene que ir evolucionando de acuerdo a cómo nosotros nos estamos presentando ante la vida. ¿Qué es lo que hacemos en ciertos momentos de los cuales no sabemos en qué momento salir o de los cuales también en qué momento estamos? Ya salimos del problema, pero nos encontramos con otro diferente y vamos caracterizándonos, vamos dándonos cuenta, la reflexión constante, la interiorización. Y es muy importante el silencio. Tener momentos de silencio es básico para que podamos estructurar una vida cada vez mejorada a lo que nosotros estamos recurriendo. Entonces, esta conciencia planetaria tiene que ver finalmente con una amplia estructura. Si estamos examinando la historia de las ideas, ustedes se han dado cuenta a nivel académico, vemos una historia de las ideas, de cómo ciertas personas en algún momento tuvieron una reflexión y llevaron a cabo su proceso de trabajo, lo escribieron, lo contemplamos y decimos, bueno, esta parte me interesa, este no, este autor sí me gusta, este no me gusta. Hacemos todo un parámetro, pero nos damos cuenta también de que estamos hablando con almas, o un alma escribió a través de un cuerpo para decirnos a quienes estamos leyendo algo que nuestra alma necesitaba en ese momento. Si no lo necesitamos, ni siquiera nos damos cuenta. Pero ¿qué tal cuando leemos o releemos ese libro una, dos, tres veces después y percatamos de que, pues esto yo lo leí y no me había dado cuenta de lo que dice aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos cambiaron el libro de una nueva edición? No, cambió nuestro estado de conciencia, nuestro conocimiento. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta, nos demos a la tarea de que si hay un momento de una revolución de las ideas. Y esa historia de las ideas no va apartada de las ciencias sagradas, de la cábala, va en conjunto. Entonces, estudiamos la historia de las ideas, por ejemplo, historia de las ideas en Alemania. Entonces, buscamos a lo que decía Hegel, Marx, Nietzsche, historia de las ideas en Francia, entonces Sartre. Entonces, estamos siempre encontrando ese proceso y nos preguntamos, ¿y los cabalistas?
y aquellos que se dedicaban en ese momento a la astrología, que ahora le llamamos biología, que estaban haciendo. Entonces empezamos a leer libros o buscamos algunos artículos, nos metemos en la investigación, que es muy importante hacer investigación, y nos percatamos que no estaban alejados, que también hay una historia de las ideas cabalistas, una historia de las ideas como biológicas, una historia de las ideas de yoga. Y entonces no estaban desapartados, no estaban separados, sino que estaban en conjunto, pero también estaban corroborando lo que se estaba viviendo en el mundo, la parte globalizada en el siglo XV, XVI, XVIII, el XX, el XXI. Siempre hay globalización, ahora ya se usa la palabra globalización, pero siempre ha existido. Entonces ya nada más lo único que se hizo fue ponerle el nombre de globalización, pero tiene que ver mucho con crisis económicas y cambios en el mercado, en el comercio, todo esto. Pero finalmente los cabalistas dicen, bueno, si hay una historia de las ideas, en efecto, y ahí encontramos que la verdad es todo lo contrario, porque nosotros estamos recurriendo a la búsqueda de la verdad, al decir, quiero estudiar Cábala y quiero conocer de Cábala, en ese momento estamos buscando la verdad. Y entonces nos damos cuenta que la historia de las ideas, de algún momento dado, en alguna parte específica, es todo lo contrario que estamos nosotros descubriendo. Entonces, el pensamiento es en un momento reduccionista, mecánico, está fragmentado y que está evolucionando en un mundo occidental en el transcurso de que tuvimos más o menos 300 años y que no es la norma, sino es la excepción. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay otras culturas que no comparten esta visión y esas culturas es a lo que nosotros nos vamos a estar dedicando en las ciencias sagradas. Incluso el oeste no se, no se adhirió a eso antes del surgimiento de la visión mecánica mundial, que este heredó como una aplicación, si nos damos cuenta, en todo caso una aplicación equivocada, ¿no? Por ejemplo, de la filosofía natural de Newton. Si nosotros analizamos, Newton era el científico que por añadiduras dijeron, ya no hay más ciencia, con lo que dijo Newton estaba bien. Entonces sí nos encontramos con parámetros en los cuales sí necesitamos reestructurar un proceso de trabajo con nosotros mismos. Y a eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando en esta plática de la evolución, el concepto de evolución en la Cábala, como si de alguna manera nos referimos en aspectos específicos. Hay otras culturas, ¿no? Así como en el mundo occidental anterior a los tiempos modernos, la conciencia prevaleciente era así como el de pertenencia, de unicidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en ese momento había esa forma de establecer la vida y nos encontramos con escritos cabalísticos que nos están llevando por ese rumbo, que nos están diciendo por aquí va. Entonces vamos viendo el proceso o siguiéndolo paso por paso, hasta llegar al siglo XXI, nuestro momento. La mayoría de las culturas tradicionales, vamos a descubrir, no comparten la idea de que las personas no tienen nada en común, sino solo intereses transitorios que suelen coincidir. La coincidencia es parte, es básica, pero coincidimos en algún momento porque es necesario, es una coincidencia. Y puede ser que nos encontremos en la calle a alguien que nos guiña párpado y para nosotros nos cambió la vida. Como puede ser una persona que convive con nosotros muchos años, en algún momento de esos años, de ese tiempo, nos cambia la vida. O nosotros le estamos cambiando la vida. Entonces son situaciones en las cuales nosotros
nos damos cuenta que la cábala tiene una forma de, un concepto de evolución, donde la historia de las ideas, donde todo el sentido que se está dando, todo el proyecto, todo el proceso, se está recuperando por las raíces clásicas de todas las tradiciones que pudiésemos contemplar y cómo se va acomodando la sabiduría cabalística, la sabiduría de la cosmobiología, toda esa sabiduría se va acomodando de acuerdo a conceptos basados en una conciencia planetaria. Y este término define la conciencia de nuestro destino. ¿Se acuerdan que es el destino compartido? El destino es, hagan de cuenta, un puente que nosotros vamos construyendo día con día hasta llegar a lo que amamos. Que era una de las tareas muy al principio, que lo hice, le dijo, a ver, recuerden que dejaron una tarea con respecto a qué es aquello que amamos. Entonces, ya lo recuperamos y decimos, bueno, voy hacia lo que yo amo, pero realmente tengo la certeza de que amo algo o a alguien. ¿Qué es aquello que yo amo? ¿Tiene nombre? ¿Tiene forma? ¿Tiene una vivencia? ¿Qué es aquello que yo estoy contemplando para alcanzar esa conciencia planetaria? Entonces, sí es un destino compartido porque con otros seres humanos vamos a descubrirnos en este planeta, en este plano. Nos vamos a dar cuenta de que sí, definitivamente hay un momento en el cual como que lo mismo que te está pasando a ti, me está pasando a mí en ciertos aspectos y qué interesante. Y entonces compartimos y nos hacemos amigos y todo un proceso de una relación muy filial. Pero hay un momento en que ya ese conocimiento ya pasa, se vuelve la parte de la sabiduría y nos damos cuenta de que pues ya no es lo mismo de aquellos tiempos con aquella amiga, aquella amiga. Ya pasó, nos empezamos a alejar, pues está bien. Llega un momento en que nos vamos a reencontrar, pero por lo pronto encontramos otros caminos, otros senderos, otros seres humanos que están en esos senderos y nos empezamos a proyectar con ellos. Entonces, esa conciencia planetaria tiene que ver mucho porque somos ciudadanos de este planeta, de África, Europa, Oceanía, Asia, tienen que ver mucho con respecto al planeta. Entonces, tenemos que unificarnos, tenemos que lograr un estado de paz en el cual seamos ejemplo de una reeducación que esté proyectando al ser humano hacia conciencias más amplias, hacia que su conciencia tiene que ir descubriendo más de lo que le hacía falta. Pero es el alma la que le está diciendo por aquí, por acá. ¿Se acuerdan de una leyenda que por ahí contamos en el que en un momento Krishna y Vasudeva dicen, oye, pero los seres humanos, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué tontos son? Les estamos dando todo y no se dan cuenta. Le dice Krishna, bueno, pues a ver, lánzate tú a ver qué pasa. Y dice, bueno, pues sí me voy a lanzar a ver qué pasa. Entonces Vasudeva se baja y llega a una parte donde es un cochinito y se encuentra así un cochinito y está muy feliz con su mamá cochinita, con sus hermanitos cochinitos. Y nunca se percata de que Krishna le está diciendo, tienes una conciencia de cochinito, tienes que hacer esto, tienes que proyectarte, hasta que hay un momento en que se lo comen, llega a la presa y se lo comen, llega a su alma y le dice, oye, ¿qué pasó? Dijiste que me ibas a ayudar. Y dice, todos los días estaba contigo, todo el tiempo estuve contigo, te estuve diciendo todo el proceso, qué tenías que hacer, pero tú no supiste escuchar. Entonces, los seres humanos tenemos que encontrarnos en la cuestión de, hablaba de la cábala y su evolución, en una conciencia planetaria, donde tenemos, si hay una coincidencia, tendríamos nosotros que redescubrir si queremos mantener nuestra existencia, si buscamos asegurar que nuestros hijos, nietos, todas las generaciones que vienen, todos aquellos seres humanos que están naciendo en este momento, tengan un futuro seguro y sostenible.
Entonces debemos fomentar una conciencia planetaria, una conciencia en la cual nosotros digamos, sí, en efecto, estamos redescubriendo un estado de conciencia en el cual vamos a proyectar al ser humano. Y nos preguntamos también, ¿y yo qué estoy haciendo conmigo misma, conmigo mismo? ¿Será que estoy haciendo esa posibilidad o me falta algo para poder proyectar a los demás? Nadie puede llegar a amar si no ha sabido, nadie le ha amado o no ha sentido amor. Entonces sí necesitamos darnos cuenta de que en algún momento hay esa parte, de que necesitamos proyectarnos en ese aspecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para que no se haga tan dificultosa. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, entonces, claro, gracias, Julie, muy bien, gracias. Bien, entonces, vamos a redescubrir como que vamos a ir afinando. A fin de avanzar, para que nosotros nos podamos proyectar desde lo más sensible que tenemos, esos cinco sentidos, la parte física, emocional, nuestros pensamientos, nuestra forma original de la parte espiritual, de cómo nos relacionamos, la espiritualidad, es cómo me estoy relacionando hasta con la pluma que tengo, eh, el, el vaso el vaso con agua, también se está relacionando. Me relaciono con el vaso donde está vertido el agua, pero también me relaciono, el vaso se relaciona conmigo. Entonces hay una interrelación. Ese es un proceso de cultivar, ¿no? Estamos avanzando, tenemos que cultivar ese estado mental, ese estado físico, emocional, espiritual, que nos permita formar una familia humana unida. Entonces, las ciencias sagradas en este momento es proyectarnos para poder formar esa familia humana, que la unamos desde un proceso de vida cada vez menos agresivo, menos violento, hacernos menos violentos, hacernos menos celosos, menos agresivos, que vamos en el metrobús, en el metro, en el transporte, o alguien se atravesó nuestro camino y ya estamos implicando una pelea. No, al contrario, darnos cuenta, si nosotros pensamos positivamente, que decíamos, quiero un efecto positivo, tengo que tener una causa positiva. Entonces, sí, en efecto, me voy a proyectar negativamente, pues lógica, en una forma lógica voy a tener un karma negativo. Entonces hay que ir buscando karmas positivos. Entonces, una civilización planetaria es una familia humana unida. Sin embargo, en esta civilización no tendríamos nosotros que tener una cultura monolítica, o sea, donde todos seguimos las mismas ideas y una persona, una nación dicta esas ideas, donde todos decimos sí, como los animalitos o los muñequitos que van en el auto y van moviendo la cabeza y diciendo sí. No, de eso no se trata. La cábala o las ciencias sagradas tratan, intentan en este momento, en este ajuste ya entrada la era de Acuario, de contemplar que debe de haber un cambio. Debe de ser una civilización diversa, que no exista solamente un parámetro y por allí trabajar. A eso se trata el concepto de la evolución en la Cábala, es encontrar esos parámetros y esos cambios deben ser con civilización diversa, una poli o multiculturalidad, donde todos trabajen por una voluntad propia hacia una voluntad divina. Y entonces estos elementos se van a juntar, van a mantener y desarrollar un sistema completo, una estructura completa, una estructura cósmica que se va dando. Nosotros tenemos esa estructura en la Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden del Acuario. Es una estructura cósmica
y tiene que ver con esa conciencia planetaria. Entonces es un sistema completo donde esa civilización planetaria tiene que ver con la especie humana. Entonces está la diversidad en el aspecto, en el elemento de lo que es la armonía, el elemento de la paz. Entonces cada sociedad, por esa misma diversidad, ha sobrevivido de acuerdo a lo que ha tratado de prometer o poseer o realizar. El apego también tiene mucho que ver en ese caso. Entonces la sociedad sobrevive de acuerdo a lo que posee, de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a lo que comprende de su estructura científica, religiosa, y tal vez en el sentido cultural, tal vez en el sentido iniciático, pero lo poseen. Entonces, todos los seres humanos somos poseedores de una conciencia planetaria, pero también somos poseedores de una conciencia individual. Y esto no hay que olvidar porque solo las sociedades occidentales o occidentalizadas lo han olvidado. Necesitamos saber que la sobrevivencia es lo que poseemos, nuestras tradiciones, la parte que nosotros nos lleva a la cumbre, hacia esa sabiduría, es nunca olvidar que tenemos esa posesión de una conciencia planetaria. El alma viene a estructurar esa conciencia en nuestro cuerpo, en las personas que nos rodean, en las personas que en algún momento nos encontramos en la vida y ya no las volvemos a ver, quienes se cruzan en nuestro camino por alguna razón coincidimos y en ese momento ya nunca los volvemos a ver, pero algo nos dejó o algo le dejamos. Entonces tiene mucho que ver esa diversidad de armonía, de paz, de sobriedad, de hermandad. La hermandad es mucho, muy importante. Entonces, en el proceso de crear el progreso económico, el técnico, se ha fragmentado la integridad, la unicidad del sistema. Y es el momento de estructurarlo o reestructurarlo. Y en este caso, tendría que ser forzosamente las ciencias sagradas, la yoga, los institutos de yoga, la alimentación ovo-lacto-vegetariana, el baño de agua de tiempo, del ambiente, y todo un proceso de trabajo consigo mismo y con los demás, la relación que debemos de tener con los demás. Entonces, no olvidarnos nunca de que sí hay una necesidad de alcanzar esa conciencia planetaria, esa especie humana que va a redescubrirse y o reestructurarse, pero sí es importante también desprendernos de eso que queremos poseer y que no es necesario. Hay que sacarlo, hay que delimitarnos, decir, es necesario que lo tenga, es funcional para mi vida o no, no lo es. ¿Qué es aquello que yo necesito? Entonces, lo recomendable aquí es encontrar el proceso en el cual nosotros estamos a, a, esa, a ese aspecto de la búsqueda. Y es parte de esa evolución, el concepto de evolución en la Cábala. Por supuesto, no es un secreto, ¿no? Que la Cábala no empezó con la última moda, sino que ya tiene mucho tiempo. En realidad ha estado a nuestro alrededor miles de años y que lo hemos estado platicando en algunas todas las sesiones de cómo se fue estructurando. En un momento dado estaba todo disperso y de repente llegan maestros y lo sintetizan y llevan a cabo, por ejemplo, la cábala cristiana para poder proyectar. Entonces, cuando aparece por primera vez, las personas estaban más cerca de la naturaleza que lo que estamos en la actualidad. Entonces, si ustedes observan los escritos cabalísticos, y tienen por ahí algunos libros de cábala, están hablando siempre del aspecto natural de la naturaleza, cómo se está proyectando en el ser humano en algunos momentos y en algunas épocas. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta también de que nuestra vida misma, en algún momento estuvimos allá, en aquellos tiempos, y ahora estamos aquí.
Nunca vamos a saber a menos de que tengamos esa maestría, ese don de saber nuestras vidas anteriores, pero no es necesario, porque somos la síntesis, los que estamos en este momento, la cantidad de personas que en este momento estamos en contacto, es somos la síntesis de todo lo anterior y el proyecto de lo posterior, del futuro. Entonces, no es necesario saber cómo vivíamos. Sin embargo, hay una parte de la Cábala que sí habla acerca de cómo éramos, quiénes éramos y cómo llegamos a este mundo y cuáles son nuestras referencias al respecto, igual como en la cosmobiología, la cola del dragón, en los modos lunares, todo esto que si algunos de ustedes llevan cosmobiología se van a dar cuenta de que hay algunos aspectos específicos. Entonces, vamos a encontrarnos con que sí es importante para nosotros redescubrir que hubo un tiempo en el cual estaban en la naturaleza, que nosotros hemos perdido esa parte de la naturaleza y tenemos que reencontrarnos con ella. Por eso es que de repente llega alguien y nos dice, camina en el pasto con los pies descalzos. Dice uno, oye, pero me puede hacer mal, tache, ¿no? Es tu pensamiento el que te está haciendo daño, ¿no? Camina y te vas a dar cuenta que es productivo, te va a ayudar a sanar, pero no lo hagas un día y 10 años, no. Hazlo, si no es diario, por lo menos 2, 3 veces al día. Báñate con agua fría si puedes diario. Aliméntate de frutas, de verduras, de cereales. Deja poco a poco la carne, ve más hacia la carne blanca si no puedes dejar la carne blanca, pescado, pollo, pero un día con una proyección donde te van a ayudar algunas personas, te van siempre a apoyarse, no de repente hacerlo solo porque vamos a estar en el hospital internados por la misión, no, sino que busquemos las personas adecuadas para que nos vayan dirigiendo esa parte. Entonces se abren los institutos de yoga. Tenemos mucho en la Ciudad de México, en México, en el país, tenemos en Estados Unidos, tenemos en América del Sur, institutos de yoga que pertenecen a la línea solar, la Gran Fraternidad Universal, donde hay personas que ya pasaron por ese momento y dijeron, pues le voy a decir a otras personas, entonces son los que nos dan clase de yoga, hatha yoga, aquellos que se están proyectando, porque nos hablan de la nutrición y empezamos a establecer un ritmo de trabajo con respecto a la parte nutritiva. Pero tenemos que darnos cuenta que en aquellos días teníamos poca razón para estar desvinculados de esta realidad, de esto que nosotros estamos viviendo. Tampoco vamos a pensar en esta evolución de la cábala, el proceso que lleva, que no eran tan egocéntricos en ese momento y alienados de su ambiente natural como lo estamos hoy en día. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los cabalistas en un momento dado están hablando de la naturaleza. Por ejemplo, la música de las esferas, y dice cómo cada vez los planetas tienen música, pues sí, ahora la, la parte de la física y la gente que se dedica a ver las estrellas, toda esa forma esa ciencia tan extraordinaria, nos dice la cronografía que hay ruido en algunos planetas y tienen un ruido específico, pero ya lo habían dicho en otro tiempo. Entonces decimos, pues sí, ya lo habían comentado, pero no lo aseguraron con bolitas y palitos, con herramientas y con algunos aparatos por ahí que nos están diciendo, por aquí va todo este proceso. Entonces, sí necesitamos darnos cuenta que de hecho, en esa época en la cual nosotros estamos dándonos cuenta que están haciendo un proceso de vida llamado Cábala, la humanidad era una parte inseparable de la naturaleza. Nosotros ya estamos separados de ella, entonces
El proyecto de trabajo, la reeducación en la nueva era, es volver a la naturaleza. No es tanto que nos vayamos como en una época, en los años 70, ¿no? En los 60, a mediados de los 60, la parte de los hippies se fueron hacia la naturaleza, que después son los que están dentro del proyecto de la Hatha Yoga y todo un proceso de vida que se tiene. No, no tanto es esa parte, si se tiene la oportunidad, qué bueno, es vivir en el campo y trabajar. Nosotros estábamos llegados a una escuela llamada Centro de Desarrollo Integral Quinto Sol, no sé si algún día ustedes lo conocieron, entonces estaba clase de un servidor allí y nos proyectamos con todas las personas, familias y niños hacia lo que era el campo, entonces teníamos dos partes, la ciudad y teníamos el campo, donde los chicos estaban toda la semana en el campo y el viernes en la noche, en la tarde, llegábamos a la Ciudad de México a dejarlos a los padres de familia. Para nosotros el fin de semana hacer algunas compras, estar descansando y regresar el domingo en la tarde y llevarlos al campo. Entonces, a los chicos de alguna manera los empezamos a integrar a la naturaleza. Y muchos de ellos, bueno, ya son profesionistas, estamos hablándoles del año de 1977, 78, maestra Estrada iba con nosotros a platicar con los niños en algunos momentos, ¿no? Entonces, nos comentaba de cómo nosotros podíamos establecer ese vínculo que se ha olvidado y que es parte de la reeducación de la nueva era. La naturaleza es básica para nosotros. Entonces, los seres humanos, además, no sabíamos suficiente acerca de esa naturaleza para sentirnos seguros. Entonces, había inseguridad. Ahora ya lo vamos contemplando y decimos, bueno, ya es parte de esto, pero se ha perdido mucho en ese sentido. Por el contrario, ¿no? Estábamos temerosos de las fuerzas naturales, lo cual nos obligó a tratar a la naturaleza como una fuerza superior a nosotros. Entonces, se va dando cuenta que la evolución, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, nos lo dice siempre la Cábala. Vamos proyectándonos hacia un fin específico, hacia una condición donde la conciencia sea más humana que lo que era antes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de encontrarnos o reencontrarnos con la naturaleza. Pero no la naturaleza nada más aquella en la cual está el viento, el agua, la tierra, eh, todo ese proceso que nosotros llamamos el campo, las montañas. No nada más eso, sino también con nuestra naturaleza humana y la naturaleza de todos los demás seres humanos que nos rodean. A eso también es a lo que nosotros nos dedicaríamos, a proyectarnos con todos ellos, con todo ese proceso y establecer un orden específico para poder solucionar los problemas más graves que tiene el ser humano. No el país, no la política, no la religión, no, sino el ser humano en específico. Y entonces ese ser humano se contempla en grupos y forma escuelas donde dice queremos hacer cambios, queremos hacer un proyecto de vida en el cual no seamos igual que antes. A eso es a lo que nosotros estamos empezando a dedicarnos, a proyectar todo ese proceso de vida para delinear que hay una conciencia de la especie humana que tiene un día que afinarse o reafinarse para poder ser más natural, más contemplativo, más decisivo en lo que necesita, de saber que su temperamento tiene que ver con cierto planeta en cierta casa de su carta natal, para saber, por ejemplo, que necesita alimentarse de cierta forma, para saber cómo relacionarse con los demás, cómo proyectarse, en lugar de estallar y decir palabrería,
buscar el silencio y la contemplación de tú eres tú y yo soy yo, ¿no? Entonces, proyectarnos en ese sentido y establecer un ritmo de trabajo al unísono. Entonces, vamos a entender que al tener una relación, en este caso de la evolución que va teniendo la parte de la cábala con nosotros, va proyectándose, va mezclándose con la historia de las ideas, la historia de la humanidad, con lo que en otro tiempo no se llamaba globalización, pero tenía que ver con la globalización que ahora así la conocemos, y tiene una estrecha relación con la naturaleza. También por otro lado, tendríamos nosotros el tiempo. La gente no podía esconderse de los elementos, ¿no? De la naturaleza, como lo hacemos en la actualidad. No podían evadir las dificultades como lo hacemos nosotros en este mundo, hecho por nosotros, ¿no? Entre comillas. Hacemos nuestro mundo, lo vamos estructurando. Y más importante aún, el temor hacia esa naturaleza y al mismo tiempo su cercanía urgieron a muchos buscar y descubrir el plan de la naturaleza para esas personas que pudimos haber sido, son nuestras almas, estaban en ese, seguramente en ese momento, y casualmente para todos nosotros. Entonces, necesitamos descubrir el plan de la naturaleza. Y es a eso a lo que nosotros nos dedicamos cada lunes a las 18:50. Están siempre invitados, invitadas a estar con nosotros, a saber de qué manera podemos proyectarnos para alcanzar esa conciencia humana, esa diversidad, esa heterogénea, podamos concretizar esa heterogeneidad es la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad, decía el maestro Marchini. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta hasta dónde vamos llegando y cómo nos estamos proyectando. Solo ese es el proyecto de vida que nosotros vamos teniendo. Y vamos a ir acabando, terminado para acá, porque ya veo que se está acabando el tiempo. Lástima, de repente salen por allí algunas ideas. Aquellos pioneros en la investigación de la naturaleza, hablando de esto de cómo se va produciendo el desarrollo humano y la evolución, por supuesto, querían saber si esta en realidad tenía una meta. O sea, nosotros consideramos descubrir el plan de la naturaleza y en un momento dado lo estamos redescubriendo porque ya lo habían visto en otro momento, pero nosotros ahorita decimos, bueno, y, y vamos a descubrir la naturaleza. ¿Quién la habrá hecho? Entonces nos ponemos a investigar y nos damos cuenta que ya lo habían dicho en otros momentos. En la literatura, los cuentos, hay cuentos judíos, hay cuentos hebreos que nos están diciendo cómo se está redescubriendo. En las culturas de África, de Asia, de Oceanía, en América, encontramos muchos de esos aspectos de cómo hablaban de un plan de la naturaleza, pero también decían de una meta. Ahora, en la era de Acuario necesitamos redescubrir ese plan de la naturaleza, pero también la parte que nosotros necesitamos es saber la meta. Y de ser así, si tiene una meta la naturaleza, ¿cuál debería de ser el rol de la humanidad en ese plan maestro? Porque la naturaleza tiene su plan maestro. Pero ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función en ese proceso? A esos individuos, si vamos viendo en la historia de la ciudad, la historia de la humanidad, desde la época clásica o antes todavía, la época que hablábamos de la época de Neandertal, ¿se acuerdan? En otro momento lo contemplamos y dijimos, se hace humano cuando hace sus entierros, sus ceremonias, y en esos entierros descubrimos que ya está proyectando algo, que nos está diciendo que cree, que tiene esa confianza. La creencia, la fe en todas las eras, la de Aries, la de Pisces, la actual de Acuario, la de Capricornio, la posterior, todos hay creencias y hay fe. Solamente que es una fe diferente, es una creencia diferente. ¿Sí? La creencia de la creencia en Pisces es muy diferente, la fe
de la creencia en Piscis es muy diferente a la de Acuario y fue muy diferente en la era de Aries, en la época de Moisés. Pero nosotros lo que estamos también aquí estructurando es que aquellos pioneros decían, bueno, si hay una realidad y una meta y ese plan, tendríamos nosotros que buscar de ese plan maestro individuos que han alcanzado el nivel más elevado de conocimiento, que preguntaba por ahí Julie, el del plan maestro, y que se va a llamar cabalistas. Entonces dice, bueno, ya encontramos ese plan, encontramos que hay un plan de la naturaleza, que es un plan maestro. Encontramos que es una meta y que esa meta tiene un porqué, una finalidad. Si es así, entonces nosotros lo que necesitamos es encontrar ese conocimiento para elevar al ser humano a capacidades diferentes, a conciencias diferentes, estados de conciencia, a un estado de paz. Entonces se está viniendo, se está redescubriendo y todo el proceso que se está encontrando paso por paso. Yo creo que aquí podríamos estar hablando del individuo excepcional, pero ya está llegando el momento de despedirnos y me gustaría que ustedes me preguntaran si hay alguna pregunta y les agradezco mucho a aquellos que tuvieron su cámara encendida, porque así me doy cuenta de que estoy platicando con personas y no con mi computadora sola, ¿no? Es también lo que le decía en la pandemia a mis alumnos, oigan, enciendan la computadora porque parece ser como que estoy solo por aquí. Pero me gustaría ver de esto que estuvimos platicando, de ese plan maestro que tiene la naturaleza, y estamos llegando a ese proceso porque ya encontramos que hay cabalistas, pero todavía con la C minúscula, entre comillas, porque están encontrando el plan maestro, que es el plan de la naturaleza, estamos encontrando que tiene una meta, y estamos descubriendo que todos los individuos ya se dieron cuenta de eso y que tienen que proyectarlo a otros y decirle, oye, me encontré con algo, ¿quieres saberlo? Ven y te doy este proceso que es el conocimiento, que ya no va a ser divagado, sino va a ser un pensamiento, un conocimiento muy estructurado que se va planeando para poder entender ese plan maestro de la naturaleza, la meta que tiene y preguntarnos si ese fin es verdadero, tenemos la certeza, tenemos la fe de que se cumpla, o que yo lo cumpla en algún momento de mi vida y proyecte a otras personas en ese aspecto para que sigan esa evolución y cuando yo regrese a este mundo, mi alma regrese, me ayuden aquellos que les ayude de alguna manera, por añadidura me van a ayudar, ¿no? Porque es parte de esa naturaleza, es el plan maestro de la naturaleza. Pues ahorita y por default diríamos en las ciencias tecnológicas nos van a ayudar. Entonces, proyecto un karma positivo, voy a proyectar karma positivo. Entonces vamos a encontrarnos en algún momento, en alguna vida, en otras instancias, en otros lugares, en otro tiempo, y alguien nos va a ayudar como nosotros en este momento estamos organizándonos y ayudando a quienes podemos hacer una estructura en un estado de paz, ¿no? Entonces, siempre se les invita a los institutos de yoga para que puedan afinar esa parte del conocimiento, llevar una vida de trabajo, de disciplina, de hatha yoga, karma yoga, nami yoga, bhakti yoga, entrar a las escuelas de los institutos, ya por allí se les invita. Hay muchos institutos ahorita, por ahí si se tiene la posibilidad, Eloísa, de que tengamos mm, la dirección de nuestros institutos de yoga, invitarlos, no sé si se pueda, por medio del chat, para que empiecen las personas a acercarse, no nada más se quede en una pláticas de recuperación del conocimiento cabalista, de las ciencias sagradas, sino que también vayan más allá, ¿no? Ayer tuvimos una ceremonia con el maestro Rigoberto Garduño y nos decía hay que avanzar,
hay que ir más allá, hay que proyectarnos, no quedarnos nada más en dar la clase, dar una plática, sino preguntarles si tienen la oportunidad o recomendarles de que entren a los institutos y se proyecten en las escuelas. Entonces están invitados quienes no conocen nada de todo esto de que estamos trabajando en las ciencias sagradas a los institutos de yoga y que se pueda hacer por medio de los que estén cerca de ellos, pues hacer, estar por allí. El trabajo es mucho, muy bello. ¿Qué es lo que preguntan algunos de Yo, ustedes? Faltan 5 minutos, no sé. yo Ah, creo que sí puedo encontrar el directorio y lo coloco en el chat. La hermana Mari Carmen tiene preguntas. Adelante, Mari Carmen, por favor. sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Gracias. Buenas noches. Este, bueno, la pregunta principal es ¿qué tipo de cábala es el que estamos estudiando? Sé que etimológicamente cambia con Q y con K. Eso es la primera palabra, o sea, la primera pregunta. Y la segunda es ¿qué relación existe entre el Kundalini Yoga con la cábala que estamos estudiando? Ah, muy bien. Gracias. Sí, gracias. Bueno, Mari Carmen, le respondo así rápidamente. En los institutos veo que usted tiene una modificación. Ahí también le pueden hacer más amplia todo esto. Mire, lo que sucede es que si hay una cábala con C, y es nada más cábala, así como se escucha, que ya lo habíamos contemplado, le invitamos a que vean en el chat que tenemos alguno de los aspectos que es una cábala viene siendo tradición, pero la cábala con C es lo que vulgarmente se conoce y que todos lo manejan de esa forma. Luego hay una cábala con K y W, y esa ya la empiezan a manejar, puede ser las ciencias sagradas, pueden ser ciertas personas que ya tienen más conocimiento y que tienen una devoción por trabajar ese conocimiento más amplio y llegar a esa profundidad de un estado de conciencia, irlo cambiando a lo que nosotros estamos proyectándonos, ¿no? Entonces, eso es Kabbalah con K. Pero está la Kabbalah con Q, que por allí nosotros la estamos poniendo, la agregamos con Q, W y H al final, que ya es la cábala, que realmente es la que nosotros queremos proyectar desde las bases para que las personas que vayan acercándose al grupo y que se vayan proyectando con nosotros en todos estos aspectos, conozcan más allá de lo que es la parte de técnica que se conoce en la cábala con K, sino que se conozca más bien la parte de la sabiduría, cómo proyectarnos ante la vida cuando hay un momento crítico, cómo ser más sabios cuando el hijo, el adolescente, está a punto de irse de la casa porque ya se agotó la paciencia y todos los padres de familia, el papá, la mamá dicen, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y entonces hay momentos en los cuales nosotros decimos, bueno, recuperar esa sabiduría para podernos proyectar ante esas crisis o momentos que tenemos nosotros mismos críticos. Entonces, son diferentes, pero tienen una necesidad de ser. ¿Sí? Mari Carmen es una proyección de cómo nosotros nos establecemos para podernos entender en ese proyecto. Las tres las tratamos de pronto, de repente, pero siempre estamos tratando de utilizar la cábala con Q, W y H al final para buscar esa sabiduría, entrar en ese proyecto de la búsqueda de la sabiduría y alcanzar un estado de conciencia cada vez mejorado al que teníamos antes, hace unos instantes, y cambiar ese estado de conciencia a una proyección mejor y abordar con las personas y quienes coinciden con nosotros para seguir laborando en una finalidad que es común, integrarnos a esa conciencia planetaria que decíamos, esa conciencia de la especie humana donde realmente nos proyectemos como seres humanos,
y las guerras, todo eso queda en el pasado. Va a tardar, sí, cierto, son 2225 años de esta era de Acuario, pero ¿qué va a pasar con las generaciones siguientes? Vamos a dejarles este mundo, no, lo que necesitamos es proyectarlos, entonces por eso utilizamos la cábala con Q, W y H al final para establecer lo propio. Vamos a buscar la sabiduría a través de esta cábala y los principios de esa meta que tiene el plan maestro, el plan cósmico, puesto en el plan maestro de la naturaleza. Tal vez no le contesté mucho, pero poco a poco vamos a ir en este campo, en este espacio de los lunes, todos los lunes lo estamos dando, para que ustedes se vayan compenetrando. Traten de no faltar, traten de estar con nosotros para que se den cuenta de que se va haciendo el grupo y que vamos proyectando como grupo, como unidad, como equipo, para ir trabajando. Va a haber un momento en el que un servidor o en algún momento el maestro Pompa nos ponga a reflexionar, nos ponga a meditar y entonces vamos a descubrir algo más. Pero va a llegar ese momento, ahorita estamos sentando las bases, cómo se va formando todo este proyecto para después establecer un ritmo de trabajo consigo mismo. ¿De acuerdo, Mari Carmen? ¿Estamos bien? Muchas gracias, ¿Sí? maestro. Muy bien, a la orden. ¿Alguien más? Veo muchas manos levantadas, ¿no? Pero con una basta, le digo a mis alumnos, ¿sí? ¿Qué quieren preguntar? Como que les va a pellizcar uno, pero no se preocupen. Aquí de este lado de la cámara no alcanza el pellizco, entonces no tengan miedo, no, pregunten, salgan de esto, pero sí les recomiendo que El- lean libros. Ya por ahí en algún momento en el mismo chat algunos maestros que tuvimos con nosotros nos mandaron bibliografía muy buena. Léanla, busquen, métanse en internet, busquen, investiguen para encontrarse a sí mismas, a sí mismos. Sí, quien quiera, quien necesite preguntar al respecto, porque ya son las 8:32, 20:32. De pura casualidad, ¿usted tendrá el PDF del libro que nos recomendó? ¿Y cuál es? ¿Me puede recordar? Este es el de, ya lo pedí, pero me dijeron que lo van a buscar. Ajá, A ver, a ver si lo tengo. se llama La experiencia del yoga. Ah, la experiencia del yoga del maestro Marcelli, José Marcelli Noli. Sí, Ese está en Solar Editores. Lo editábamos en los años 80, 85, 86, por allí. Es un libro base que nosotros deberíamos de tenerlo en nuestra biblioteca. Yo lo tengo en vivo, ajá. Muy pero bien, no lo bueno, tengo pues en yo lo pedí en PDF. PDF. Si en caso de que No, sí lo tengan, lo voy a subir al chat sería de buscarlo. Cábala. Sería Quien no buscarlo. esté en el chat de Cábala, puede por favor dejarme su nombre y su número de celular, porque solamente en los dos chats de Cábala es a donde subo los videos y el material que nos mandan los maestros. Entonces, si por favor alguien no está en el chat de Cábala, apuntarse para que la integre. Pues ¿Alguien está muchas gracias, integrando? maestro. Bueno, pues nos despedimos porque yo creo que ya, bueno, allí ya están mandando Mildred.